Sección 1. La llegada de la señorita Bellamy, el gancho, con humor sutil y una ruptura con la rutina de Poirot. Era una de esas mañanas peculiarmente grises de principios de primavera, cuando Londres parece suspendido entre el letargo y la tristeza. Yo, el capitán Arthur Hastings, disfrutaba del raro privilegio de desayunar tranquilamente con Hércules Poirot. El pequeño belga alineaba meticulosamente los cubiertos en la mesa de nuestro apartamento en Whitehaven Mansions, un ritual que realizaba con reverencia sacerdotal. «Amigo mío», dijo, haciendo una pausa para ajustar el azucarero un poco a la izquierda. «Qué mal que la gente acepte el desorden con tanta facilidad. La asimetría, Hastings, no es meramente estética. Es moral, así es», respondí entre sorbos de té tibio, aunque me atrevería a decir que hay gente que encuentra consuelo en el caos. Poirot arqueó una ceja con aire de fastidio. «No se debe confiar en esa gente. Ahora pásame la tostada antes de que pierda la simetría». Antes de que pudiera entregar el artículo solicitado, se escuchó un ruido sordo. Timbre desde la campana de la entrada principal, abajo. Ambos miramos hacia arriba. No era raro que hubiera visitas, pero rara vez eran tan puntuales. Apenas eran más de las 8. Poirot frunció el ceño. «Es demasiado temprano para visitas sociales. O hay problemas o hay un turista alemán». Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. Un Daimler verde oscuro estaba parado junto a la acera, y su conductor ya estaba dando un paso al costado para abrir la puerta del pasajero. «Una dama», informé al salir, «elegantemente vestida. 30 y tantos, supongo. Parece bastante ansiosa». Poirot se enderezó la corbata con renovado vigor. «Las mujeres ansiosas antes del desayuno, Hastings, casi siempre son interesantes, y casi siempre traen la muerte a su paso». Momentos después, nuestra puerta se abrió, y apareció la señorita Margaret Bellamy. Era la viva imagen de la respetable riqueza. Abrigo azul marino a medida, guantes impecables, y un broche de perla que brillaba contra su pañuelo de seda. Pero bajo su serenidad se escondían unos ojos que delataban inquietud, ojos que habían visto algo que no podían explicar. «Señor Poirot», empezó sin aliento, «sé que es temprano y le pido disculpas, pero tenía que venir. Se trata de mi prometido, James Cavendish. Lo han asesinado». Poirot parpadeó una vez, 2 veces, «asesinado». «Señorita, eso es muy serio». «Sí, solo que», vaciló, armándose de valor, «lo asesinaron hace 6 meses. Casi dejó caer mi taza de té». La expresión de Poirot permaneció inalterada. «Ah, y aún así, ahora está preocupado». «¿Por qué?» «Porque lo vi ayer. Vivo. Sección 2. El fantasma de James Cavendish. El cliente o catalizador». La señorita Margaret Bellamy estaba sentada perfectamente erguida, con las manos enguantadas apretadas alrededor del tallo de su taza de café. A pesar de la insistencia de Poirot en que se pusiera cómoda, seguía siendo un retrato de tensión. Los labios contraídos, los ojos abiertos, escrutando la habitación como si esperara que un fantasma apareciera tras ella en cualquier momento. «Debe pensar que estoy loca, señor Poirot», dijo finalmente, «pero le juro que vi a James en Kensington High Street justo ayer». Poirot se inclinó hacia adelante, juntando los dedos bajo la barbilla. «No nos preocupemos por la cordura todavía, mademoiselle. Cuéntenoslo todo. Desde el principio, por favor». La señorita Bellamy asintió.
James Cavendish era ingeniero industrial, brillante, amable y muy reservado. Nos comprometimos el verano pasado, pero en noviembre murió en un accidente de coche cerca de Devon. Los frenos de su coche fallaron al bajar por un acantilado. La policía encontró los restos. Era su coche, y encontraron su anillo, mi anillo de compromiso, en lo que quedaba de su mano. Poirot murmuró, y estaba seguro de que era él. No había suficiente para identificarlo, admitió. Pero su reloj, el anillo y su sastre confirmaron el traje que llevaba. Era a medida. Hastings me miró con las cejas arqueadas. Y no había ninguna duda sobre el accidente. Ninguna. La investigación dictaminó que fue una falla trágica del vehículo. Lamenté. Lo acepté. Hasta ayer dejó la taza con cuidado. Estaba en Kensington High Street, saliendo de mi modista. Lo vi al otro lado de la calle. Su rostro era inconfundible. Parecía mayor, cansado, pero era él. Él también me vio. Y él corrió. ¿Corrió? Pregunté. Eso no es precisamente un comportamiento fantasmal. Poirot frunció el ceño. Y está completamente seguro de que no era un hombre que simplemente se parecía a su prometido. No tengo ninguna duda. Conocía cómo se movía, la cicatriz en su barbilla, la forma en que se hundía su hombro derecho. Intenté seguirlo, pero desapareció entre la multitud. En la habitación reinó el silencio, salvo por el tic-tac del reloj de la repisa de Poirot. Y dígame, mademoiselle, dijo Poirot con suavidad, ¿quién se beneficiará de su muerte? La señorita Bellamy dudó. Su socio, Nicholas Harwood. James había adquirido recientemente el control de la empresa. Con su marcha, Harwood tomó las riendas. Poirot asintió lentamente. Y ese Harwood asistió al funeral. Él pronunció el elogio fúnebre. Dios mío, murmuró Poirot. Y alguien más se benefició de la muerte del señor Cavendish. Dudó de nuevo. Su hermana, Claire Cavendish, estaban distanciados. Algo sobre el dinero del testamento de su padre. Y su voz se fue apagando. Los ojos de Poirot brillaron. Sí, mademoiselle. Nunca le caí bien. Dijo que me casaba con James por las razones equivocadas. Poirot se levantó de la silla, alisándose una arruga del pantalón. Hastings, debemos prepararnos. Este caso no será sencillo. Los muertos que no permanecen muertos. Siempre es una complicación. Pero no, creo, una imposible. Se volvió hacia la señorita Bellamy con una leve reverencia. Señorita, quédese tranquila. Hércules Poirot descubrirá la verdad, ya sea un fantasma, un impostor o algo completamente distinto, más humano. Sección 3. Huellas entre los vivos. Trabajo de investigación. Era una de esas mañanas húmedas de Londres, donde la niebla se cierne a baja altura como una advertencia susurrante, enroscándose alrededor de las farolas y absorbiendo los pasos antes de que resuenen. Poirot, por supuesto, se negó a salir hasta que amainara la llovizna y sus zapatos estuvieran bien lustrados. Así pues, me tocó a mí, el capitán Hastings, comenzar el trabajo preliminar. Mi primera visita fue a Cavendish Harwood Engineering, ubicado en un edificio elegante y poco acogedor en Fleet Street. La recepcionista, una mujer con ojos de acero pulido, apenas parpadeó cuando mencioné a James Cavendish. El señor Cavendish falleció hace meses, dijo secamente. Si está aquí para una retrospectiva de prensa, el señor Harwood
no concede entrevistas. No soy de la prensa, respondí. Estoy colaborando en una investigación privada extraoficialmente. Me gustaría saber si el señor Harwood podría concederme un momento. Al parecer, el nombre de Poirot aún tenía cierta influencia. A los 5 minutos me condujeron a una oficina bastante severa. Nicholas Harwood era alto, de rostro rubicundo, barbilla afilada y ojos inquietos. Su apretón de manos fue superficial. Sí, conocía a James, dijo, sentándose tras un escritorio de cristal. Qué trágico el accidente. Pero no eres la primera persona que viene a hacer preguntas últimamente. Su hermana ha sido una verdadera molestia últimamente. ¿Cuál es tu punto de vista? Le di la versión desinfectada, que un testigo afirmó haber visto al señor Cavendish con vida. Harwood se recostó y rió entre dientes. El dolor tiene sus peculiaridades. He oído a gente decir que también ha visto a Elvis. James está muerto, te lo aseguro. Fui uno de los pocos que vio lo que quedaba. Eso debe haber sido difícil. Asintió demasiado rápido. No siempre estuvimos de acuerdo, pero era brillante, un poco paranoico, si quieres saber mi opinión, pero con una mente de acero. No le confiaría los libros a nadie, ni siquiera a mí. Y aún así, ahora eres el único socio gerente. Una necesidad, dijo con suavidad. Alguien tenía que mantener la empresa a flote, sobre todo con los contratos gubernamentales colgando de un hilo. Al irme, vi fugazmente una fotografía en la pared de Harwood. Cavendish y Harwood, juntos en una ceremonia de inauguración, ambos sonriendo. Me pregunté si Harwood aún la miraba o si la evitaba. A continuación, me dirigí a la casa de Claire Cavendish, la hermana de James, que vivía en una estrecha casa adosada en Notting Hill, un lugar mucho más estrecho y deslucido de lo que esperaba. Claire me abrió la puerta, en bata, con un cigarrillo en la mano y una expresión que denotaba una amargura sin tapujos. ¿Eres de la policía?, preguntó ella, dándose la vuelta. No exactamente. Estoy ayudando a Hércules Poirot. Poirot hizo una pausa y miró por encima del hombro. Ese belga del bigote sigue metiendo las narices en todo. ¿Qué hace? ¿El qué quieres con James? La señorita Bellamy cree haber visto a su hermano ayer. Vivo. Claire soltó una carcajada sin humor. Esa mujer necesita ayuda, no detectives. Siempre estuvo convencida de que James era un héroe romántico trágico. La verdad es que era controlador, reservado y un mentiroso de primera. Quizás eso es lo que se le escapa. No se llevaban bien. Lo amaba, pero me trataba como a una niña. Suavizó el tono solo un instante. Hacía años que no hablábamos bien. Me excluyó del testamento. Dijo que era irresponsable. Y aún así asististe al funeral. Claro que sí. Me quedé al frente. Vi cómo bajaban el ataúd. Incluso leí el cigarro. Dio una larga calada. Pero si está vivo, sí. Entonces se esconde. Y la gente solo se esconde por 2 razones: dinero o culpa. De regreso en Whitehaven Mansions, le conté todo esto a Poirot, que estaba sentado en el sofá con las piernas cruzadas, los ojos cerrados y los dedos apretados como un hombre en profunda oración. Hay engaño, Hastings, murmuró, pero ¿cuál es la verdad? Un cuerpo que nadie vio realmente. Una pareja que se benefició. Una hermana resentida. Una prometida que jura haber visto un fantasma. Mon ami, quizás el muerto nunca estuvo muerto. Abrió un ojo.
Mañana visitamos la funeraria. Sección 4. El silencio de los muertos. El conflicto se acumula. La mañana siguiente trajo una inesperada pesadez al aire, como si la ciudad misma se preparara para algo desagradable. Poirot, naturalmente, se negó a que el día comenzara con prisas. Su huevo cocido estaba en el momento justo, su corbata estaba impecablemente anudada y sus zapatos estaban lustrados como un espejo cuando pisamos las calles de Londres. Estaba contemplativo, pero inusualmente tranquilo. «Vamos ahora, Hastings, con el portero de los muertos», anunció solemnemente, el enterrador que presidió el entierro del señor Cavendish. Llegamos a la pequeña funeraria de Merriman and Sia, un discreto establecimiento ubicado junto a una floristería, con escaparates modestos, como si no quisiera llamar demasiado la atención sobre el negocio que se desarrollaba en su interior. Nos recibió el mismísimo señor Edwin Merriman, un hombre mayor con la piel del color de la cera fría de una vela y el semblante de alguien que hacía tiempo que había dejado de sobresaltarse ante las extrañas peticiones de los vivos. «Ah, sí», murmuró, ajustándose los quevedos. «El señor Cavendish. Servicio privado. Visitas mínimas. La señorita Claire Cavendish se encargó de los preparativos». Los ojos de Poirot se crisparon casi imperceptiblemente. Visualización mínima. Había cierta incomodidad por el estado del cuerpo, admitió Merriman con delicadeza. El rostro estaba irreconocible debido a las quemaduras y, bueno, al traumatismo. Se identificó mediante un anillo de sello y un registro dental proporcionados con antelación. «Con antelación», repitió Poirot en voz baja. «Bueno, poco antes de su desaparición, me informaron que el señor Cavendish había organizado esos preparativos. No es raro en círculos de alto riesgo. También había concertado citas para la actualización del testamento. Hay gente cautelosa, ¿sabe?» Poirot se inclinó hacia adelante, con voz suave pero aguda. «¿Y usted? ¿Tú? ¿Nunca viste personalmente la cara?» Merriman negó con la cabeza. «No, señor. Confiamos en la palabra del forense, al igual que la familia». Después se procedió a la cremación. Bastante rutinario, la verdad. Rutinariamente sospechoso, murmuró Poirot en voz baja. Al salir a la llovizna de la tarde, un corredor se nos acercó en la esquina, pálido y sin aliento. Era el ama de llaves de la señorita Bellamy. «Señor», jadeó, «la señorita Bellamy está muerta. La encontraron en su piso esta mañana. El gas estaba abierto». «¿Creen?» Poirot levantó una mano. «No, lo dan por sentado. Hay una diferencia. En entonces menos de una hora llegamos a la modesta residencia de Bloomsbury, donde había residido Eleanor Bellamy. La calle estaba acordonada y los agentes rondaban con aires de hombres que intentaban pasar desapercibidos. Dentro, el familiar y reconfortante desorden del mundo de la señorita Bellamy permanecía intacto. Libros, papeles y su labor de punto sobre el brazo de un sillón. Solo el leve olor a gas delataba la violencia ocurrida. El inspector Japp, ya presente, saludó a Poirot con un gesto que era al mismo tiempo cortés y ligeramente defensivo. «Parece suicidio, Poirot. Habitación sellada. Ventana cerrada. No hay señales de forcejeo». El bigote de Poirot se crispó en señal de desaprobación. «Mais non, mon ami, es demasiado pulcro». La señorita Bellamy estaba preocupada, sí, pero no desesperada. De hecho,
Había planeado cenar conmigo esta noche para contarme con más detalle cómo vio a James Cavendish. La gente cambia de opinión. Sí, claro que sí, respondió Poirot con frialdad, pero la mente de un asesino rara vez cambia de método. Hastings, fíjese, ¿dónde está el tejido? Miré hacia la silla. Sigue aquí. Exactamente. Nunca se iba a mitad de fila sin terminar un patrón. No lo habría abandonado. No era desesperación, era interrupción. Poirot recorrió la sala lentamente, deteniéndose en una mesa de la esquina donde había un sobre bajo un pisapapeles. Dentro había una sola página arrancada de un libro de contabilidad, una especie de cuenta numérica, sin nombre, solo fechas y cifras. Poirot se la guardó en el bolsillo. Empieza a formarse, dijo en voz baja, una sombra entre el humo. La muerta vio algo cierto. Alguien más vio que no se quedaría callada. ¿Y ahora? Pregunté inquieto. Poirot se giró hacia la puerta, con una postura repentinamente rígida. Ahora, Hastings, volvamos a la vida. Los libros del señor Nicholas Harwood no solo están torcidos, sino que también sangran. Sección 5. Las grietas. En el patrón. La frustración de Poirot. Regresamos a Whitehaven Mansions, bajo un manto de densas nubes, con el cielo tan gris como la expresión de Poirot. Me había acostumbrado a sus silencios ocasionales, esos periodos en los que sus pequeñas células grises parecían luchar en silencio con enemigos invisibles. Pero esta vez había una inconfundible agudeza en el aire. Poirot estaba inquieto. Colocó la misteriosa página del libro de contabilidad del apartamento de la señorita Bellamy sobre la mesa y la miró fijamente durante un largo momento antes de levantarse bruscamente y caminar de un lado a otro con pasos precisos y circulares alrededor de la mesa de café. Hay orden en todo, Hastings, en las estrellas, en el pétalo de una flor y en el asesinato, pero esto... Señaló la página, el apartamento iluminado con gas, el cuerpo incinerado. Esto huele a improvisación y planificación, juntos, una paradoja. Eso me ofende profundamente. Volví a mirar la página. Las fechas eran irregulares, las cifras, algunas de cientos, otras absurdamente altas, no me decían nada. ¿Podría ser un récord de apuestas? Pregunté. La señorita Bellamy mencionó que Cavendish tenía deudas. Quizás, admitió Poirot, pero este no es el historial de un hombre vencido dinero. Es el registro del dinero siendo gestionado. Cambiaba de un lugar a otro, como un juego de trileros. Nos interrumpió un golpe en la puerta. Poirot se alisó el chaleco y abrí la puerta para revelar a la última persona que esperaba. Claire Cavendish. Ella estaba de pie con un abrigo verde pálido, el cabello húmedo por la lluvia, enmarcando su rostro y su compostura apenas intacta. Señor, Poirot, ¿puedo pasar? Preguntó en voz baja. Poirot la hizo pasar con una leve reverencia. Señorita, siempre. No debería estar aquí, pero no sé a dónde más ir. ¿Alguien me sigue? Empecé. Siguiendo. Ella asintió. Un hombre alto, con abrigo largo y guantes. Estuvo fuera de mi piso anoche, y de nuevo esta mañana, simplemente, de pie. Poirot no dijo nada al principio. Su mirada se agudizó como un bisturí. Señorita, debo preguntarle directamente. ¿Cree que su hermano está vivo? Ella pareció sobresaltada y luego asustada. No, no lo sé. A veces creo verlo entre la multitud. A veces oigo su voz. Pero está muerto. Vi el anillo.
Vi el ataúd. No, dijo Poirot rotundamente. Vio un ritual, una ceremonia, no una certeza. Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Me dijeron que no hablara contigo, que solo avivarías el caos. ¿Quién te dijo esto? Una pausa. Luego, Nicholas Harwood. Al oír el nombre, Poirot se quedó en silencio. Su voz era baja y serena. ¿Y qué gana el señor Harwood con mantener el silencio?, me pregunto. Claire dudó un momento. Luego sacó algo de su bolso. Una carta doblada. Se la entregó a Poirot. La letra le resultaba desconocida. El papel grueso y caro. Solo tenía 5 palabras. Él no es quien tú piensas, Poirot. Dobló el papel con cuidado y lo colocó junto a la página del libro mayor. Merci, mademoiselle. Me ha ayudado más de lo que cree. Después de que Claire se fuera, Poirot se quedó junto a la ventana, observando el tráfico pasar. Murmuró entre dientes en un francés rápido, antes de volverse hacia mí. Hastings, cuando se descubrió el cuerpo de Cavendish, ¿qué se dijo que se encontró con él? Solo el anillo, recordé, y una pitillera de plata, creo. Así es. Y dime, dijo la señorita Bellamy, ¿dónde vio a James Cavendish? En un coche, un sedán negro, frente al teatro. Poirot asintió lentamente. Un hombre muere con solo sus pertenencias. Otro aparece en un coche conducido por otra persona. Una mujer muere días después en una habitación cerrada con llave, con una página de números y una carta que advierte sobre una identidad falsa. Su tono se redujo a un murmullo bajo. No, hay algo más aquí. Un hombre que quizá esté muerto, pero se mueve como un fantasma. Un socio que advierte a la gente que guarde silencio. Y ahora el círculo se estrecha. Demasiado bien. Observé su rostro. Poirot ya no estaba solo intrigado, sino molesto, genuinamente ofendido por la simetría que no cuadraba del todo. ¿Y ahora qué?, pregunté. Golpeó 2 veces la página del libro de contabilidad y luego la carta. Ahora, amigo, vamos a las oficinas de Harwood. Huele. No a gas. Huele a dinero. Demasiado. Sección 6. El hombre detrás del espejo. Un giro o un secreto. Harwood and Stratton Limited ocupaba una elegante esquina de Bedford Square, el típico edificio de modesta elegancia, mucho más respetable que ostentoso. Una placa de latón junto a la pesada puerta negra relucía con el nombre. Todo era simétrico, algo que debería haber complacido a Poirot, pero al acercarnos, noté que su bigote se erizaba, como si incluso la fachada susurrara mentiras. Dentro nos recibió una joven recepcionista, cuya falda tubo y sonrisa cautelosa apenas disimulaban la tensión en su postura. La tarjeta de Poirot, entregada con un gesto, parecía una llave. Tras un breve intercambio de susurros con un superior invisible, nos indicó una oficina con paneles en el 2.º piso. Nicholas Harwood nos recibió en la puerta en persona. De hombros anchos, voz suave y sienes plateadas, tenía el aire de alguien siempre a punto de salir en una fotografía a medida. Su apretón de manos conmigo fue firme. Con Poirot, cauteloso. «Señor Poirot», dijo Harwood con serenidad. «¿A qué debo el placer?» «La muerte de su socio», respondió Poirot casi con demasiada naturalidad. «Y la vida que aún pueda poseer». Harwood ni siquiera parpadeó. «¿Cómo dice?» Poirot entró sin esperar invitación y echó un vistazo a la oficina. Impecable, pulida, demasiado correcta.
Ha construido una gran empresa aquí, Monsieur Harwood. Fondos de inversión, sociedades offshore, muy moderno. Y su difunto socio, James Cavendish, compartía su visión empresarial. Harwood tensó la mandíbula. Cavendish tenía ideas diferentes. Era imprudente. Limpié sus desastres más de una vez. Aún así, su muerte fue lamentable. Poirot se giró con la mirada penetrante. Sí, sobre todo porque creo que usted lo organizó todo para que fuera un montaje. Harwood se rió, demasiado fuerte. Menuda acusación. Poirot no parpadeó. Dígame, ¿reconoce esto? Sacó la página doblada del libro de contabilidad. Harwood le echó un vistazo y palideció. Eso fue privado, dijo. La señorita Bellamy no tenía derecho. Ah, interrumpió Poirot. Así que sí lo reconoce. Harwood apretó los puños y por un instante algo feo emergió bajo el pulido amuleto. Luego, con la misma rapidez, desapareció. Mira, dijo en voz baja. James iba a arruinarnos. Las deudas, las mujeres, el juego. Se lo advertí, le dije que disolveríamos la sociedad, pero luego desapareció. No tuve nada que ver con eso. Poirot lo observó durante un largo rato, y aún así le advirtió a su hermana que me evitara. Harwood se inclinó hacia adelante, en voz baja, porque sabía que armarías un alboroto. Claire ya ha sufrido bastante. Pensé que si creía que estaba muerto, podría seguir adelante. Poirot arqueó una ceja. Aunque no fuera cierto, se hizo el silencio. Harwood apartó la mirada. La culpa, oculta tras su inmovilidad, era más fuerte que cualquier confesión. Poirot no insistió. De nuevo en la acera, exhalé. ¿Crees que estaba mintiendo? Poirot se ajustó los puños. No del todo, pero sabe más de lo que admite. Los registros financieros apuntan a algo complejo. Un complot. ¿Qué clase de plan? Poirot se detuvo. Hastings, ¿recuerda el objeto que se decía que se encontró junto al cuerpo de Cavendish? Su pitillera. Sí, plateado, con monograma y bastante inusual para un hombre que prefería los accesorios dorados. Parpadeé. ¿Crees que no era suyo? Creo, dijo Poirot con voz tranquila y pausada, que el cuerpo en ese ataúd nunca estuvo destinado a ser identificado. Estaba destinado a ser ficticio. Al cruzar la plaza, la luz cambió. Las nubes se movieron y las calles se oscurecieron aún más. Había un aroma a lluvia en el aire y algo más. Una revelación flotando fuera de nuestro alcance. Poirot se detuvo en una esquina. Es hora, dijo, de hablar con el empresario de pompas fúnebres. Sección 7. La mano enguantada que firmó el papel. La conexión Poirot. El punto de inflexión. Llegamos a la funeraria Langley and Moss, bajo una suave llovizna, de esas que nunca llegan a llover, pero que hacen que todo huela a tierra húmeda y piedra vieja. El letrero sobre la puerta mostraba una dignidad descolorida, y dentro, el silencio era casi eclesiástico. El hombre que nos recibió, el mismísimo señor Ernest Moss, parecía haber nacido con un traje de 3 piezas y jamás había perdonado a nadie por hablar más que en un susurro. Poirot, por supuesto, lo encontró encantador. Mi amigo y yo deseamos preguntar discretamente, dijo Poirot con una ligera inclinación de cabeza, sobre los preparativos del señor James Cavendish. Creo que usted presidió el entierro. Sí, dijo Moss.
en una ceremonia privada, a puerta cerrada. Un proceso bastante rápido, de hecho. ¿Acelerado?, pregunté captando la rápida mirada de Poirot. Sí, la señorita Cavendish, la señorita Clare, fue muy firme. El ataúd fue sellado antes del velatorio. Dijo que el cuerpo de su hermano estaba en mal estado. Yo, por supuesto, no discuto con el dolor. El bigote de Poirot se contrajo. ¿Y quién identificó el cuerpo? Moss parpadeó. Señorita Cavendish, por sus objetos personales, un reloj, una pitillera. No por la cara. No, señor. La cara, bueno, sufrió. Dijeron que fue un accidente de barco. Poirot se giró, con las manos entrelazadas a la espalda. ¿Y dónde se encontró el cuerpo? Moss consultó un cuaderno de bitácora con la reverencia de un sacerdote en oración. A una milla de la ensenada de Rowley Marsh, arrastrado por la corriente hasta la orilla. Un lugar, murmuró Poirot, con pocos testigos. Hubo una pausa. Moss nos miró, inseguro. ¿Puedo ver los registros que lleva?, preguntó Poirot. Las fechas, las firmas, ese tipo de cosas. Moss dudó, pero sacó un delgado libro negro y lo abrió por la página correspondiente. Poirot se acercó. Ahí está, dijo, señalando. La firma del recepcionista. Pero ¿quién firmó la entrega de los restos? Moss observó el nombre. Un tal señor Benjamin Leake. Ese era el nombre que le pusieron. Poirot se giró bruscamente. Leake, la familia no lo conoce. No, señor. Dijo que era de Harwood and Stratton, que actuaba en nombre de la firma. Mostró los documentos. Muy profesional. Los dedos de Poirot tamborileaban suavemente sobre el borde del escritorio. Y los papeles, desafortunadamente, se los devolvieron. Anoté el número de referencia. Eso, dijo Poirot con gravedad, bastará. Afuera, la lluvia había aumentado. ¿Y bien?, pregunté mientras nos adentrábamos bajo el dosel de una hilera de plátanos. Poirot se detuvo de repente. Amigo mío, ¿recuerda lo que nos dijo la señorita Cavendish en nuestra primera reunión? Me puse a pensar. Dijo que no había visto a su hermano en meses. Estaban distanciados. En efecto. Y aún así, lo identificó basándose en dos objetos, una pitillera de plata y un reloj con un grabado. Él me miró significativamente. Ella no reconoció al hombre. Me di cuenta. No, pudo haberlo hecho, porque no era James Cavendish en absoluto. Me quedé mirando, y entonces ¿quién era? Poirot se giró lentamente. Eso, Hastings, es lo que debemos descubrir. Pero empecemos con Benjamin Leake, un fantasma que firma por los muertos. Sección 8. El arresto que llegó demasiado pronto. El error de la policía. Una acusación temprana de las autoridades que provocó la desaprobación silenciosa de Poirot. Regresamos de la funeraria y encontramos que Scotland Yard ya estaba plantado como hiedra en toda la finca de Cavendish. El inspector Alfred Garrow, ancho, de rostro colorado y dueño de una confianza no siempre ganada, estaba en el salón, con el sombrero todavía en la mano, flanqueado por dos policías y con un aire de triunfo prematuro. Las cejas de Poirot se levantaron cuando entramos. «Ah, señor Poirot», dijo Garrow, con esa sonrisa que desmentía su habitual cautela. «Pensé que querría estar aquí para esto. ¿Lo tenemos?» «¿A quién exactamente?», preguntó Poirot con frialdad. «El jardinero, Lionel Tipp. Intentó escapar esta mañana. Llegó hasta la estación de tren
con una maleta llena de dinero en efectivo, billetes marcados que se remontan a las cuentas del patrimonio de Cavendish. Parpadeé, pero Lionel apenas ha dicho una palabra desde que llegamos. Parece más asustado que culpable. Garrow se tocó la nariz. Exactamente. Los más callados son los peores. Y tenía un motivo. El joven Tip lleva años metido en líos. Se aprovechó de la desaparición de Cavendish. Robó dinero. Quizá incluso intervino en su muerte. Hemos registrado su casa. La voz de Poirot era tranquila. ¿Y qué encontró? Un testamento falsificado, nombrando a Tip como beneficiario de 5,000 libras. No es lo suficientemente listo como para hacerlo él mismo, pero estaba en su cajón. Los bigotes de Poirot se erizaron ligeramente, señal inequívoca de su enfado. Un documento falsificado, un vuelo, una fortuna. Es, como usted dice, muy convincente. Exactamente. Pero también, dijo Poirot con delicadeza, es muy conveniente. Garrow se puso rígido. ¿A dónde quieres llegar? Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos. Siempre he admirado al criminal que se las arregla para que las pruebas lleguen a la policía sin problemas. Les simplifica el trabajo. Pero rara vez, tan raramente, la verdad llega con tanta claridad. La sonrisa del inspector vaciló. Tip es un tonto, sí. Huye por miedo, no por culpa. Se topa con el plan de alguien más, quizá incluso manipulado, pero no encontrarás al asesino tan fácilmente, mon cher Garrow. Entonces, ¿quién lo hace? Tú. Sospechar. Poirot esbozó su sonrisa más enloquecedora. Eso, inspector, solo lo revelaré cuando esté seguro a actuar antes de que las células grises hablen. Eso es una locura que dejo para otros. Mientras Garrow se enfurecía, Poirot giró sobre sus talones y se dirigió al estudio. Lo seguí. ¿Crees que alguien plantó la evidencia? Pero sí. El testamento falso, la maleta llena de dinero, el arresto. Todo es obra de alguien lo suficientemente astuto como para construir una mentira perfecta y lo suficientemente impaciente como para que la crean demasiado pronto. ¿Pero quién? Poirot se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Hastings, dígame, ¿ha conocido alguna vez a alguien que muera 2 veces? Me quedé mirando. Porque si nuestro señor Cavendish está muerto, dijo Poirot, sospecho que alguien más ha estado usando su rostro. Sección 9. La reunión final. Poirot reúne a los sospechosos y comienza su dramático desenlace, sentando cuidadosamente las bases psicológicas antes de la revelación final. El salón había adquirido la peculiar atmósfera que uno asocia con una sala de espera del purgatorio. Caía la tarde. Largas sombras trepaban por las paredes como si oyeran disimuladamente, y las pesadas cortinas estaban corridas lo justo para sugerir tensión, no comodidad. Poirot estaba de pie frente a la chimenea, con las manos suavemente entrelazadas a la espalda. Cada detalle de su atuendo era impecable. La raya de sus pantalones podría haber partido átomos. Su bigote, brillante y simétrico, se movió solo una vez mientras observaba el semicírculo de sospechosos reunidos. Mi izquierda estaba sentada Lady Frances Cavendish, con los ojos secos, la mandíbula apretada y los dedos tan apretados que se habían vuelto blancos. Junto a ella, el abogado de la familia, el señor Eustace Godfrey, agarraba un pañuelo como si fuera escudo y espada. En el sofá del fondo se reclinaba Julian Reed, el secretario, haciendo girar nerviosamente
una pluma estilográfica y a su lado Mademoiselle Celeste Renaud, cuyos ojos se movían inquietos de un rostro a otro, como un gato oliendo fuego. El inspector Garrow rondaba cerca de la puerta, con los brazos cruzados. No había liberado a Lionel Tip por insistencia de Poirot, pero su paciencia se agotaba a cada minuto. Sin duda se preguntarán, comenzó Poirot, ¿por qué los he traído aquí? Les aseguro que no es para entretener. Un hombre ha muerto, o al menos era, y aún así lo hemos visto caminar de nuevo. Y en tal situación, amigos, lo que importa es la psicología, el motivo. Una fuerte inhalación recorrió la habitación. Poirot continuó, paseándose lentamente. Este caso, verá, no es de fuerza bruta ni de impulso pasional. No, es un asesinato, o un intento de asesinato, de cálculo, de engaño. Alguien aquí ha jugado un juego peligroso, y por un tiempo tuvo éxito. La voz de Lady Frances rompió el silencio. Si tiene algo que decir, señor Poirot, dígalo. Claro, señora, respondió con una leve reverencia. Empieza, como siempre, con un detalle que noté al leer el informe del forense. La hora de la muerte no coincidía con el rigor mortis. Curioso, ¿verdad? Parpadeé, pero el forense no lo habría visto. Poirot levantó un dedo, solo si lo buscaba, pero asumió, como todos, que el hombre en la cama era Edward Cavendish. Esa suposición fue la primera victoria del asesino. Julian Reed habló con voz quebrada. ¿Estás diciendo que no era él el que estaba en el ataúd? No digo nada todavía, solo que la supuesta muerte del señor Cavendish, su milagroso regreso, el falso testamento en el cajón de Lionel, todo forma parte de una obra. Pero la pregunta clave sigue en pie. Ems escribió el guión. Se volvió hacia Celeste. Conocías bien al hombre. Visitaste su habitación el día antes de su muerte. ¿Qué viste? Ella dudó. Parecía cansado, distraído. Me pidió que le dijera a Lady Frances que no quería cenar. Mentira, dijo Poirot en voz baja. La misma cena que había comido todos los jueves durante los últimos 8 años. Giró de nuevo, pasando lentamente, junto a Godfrey. ¿Y usted, señor, no había presentado la documentación para una modificación del testamento una semana antes de su muerte? Una modificación que nunca se presentó. Yo... sí, pero... Poirot lo silenció con una mirada. Ese cambio habría eliminado a un beneficiario, uno cuyo motivo de descubrirse lo desenredaría todo. La habitación cayó en un silencio tan absoluto que incluso Garrow se movió incómodo. Poirot se detuvo en el centro de la habitación, se ajustó las esposas y dijo: «Mañana por la mañana revelaré el nombre del asesino. Esta noche solo les pido que reflexionen sobre lo que pueden perder y sobre lo que esperaban ganar, porque como el reloj avanza, mis amigos, también avanza la justicia». Sección 10. La revelación. Poirot estrecha la red exponiendo los hechos y las contradicciones que llevan a una conclusión única e inevitable. Las emociones aumentan, las máscaras empiezan a agrietarse. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de gasa, suavizando la tensión que se había apoderado de la mansión desde la noche anterior. Encontré a Poirot ya en la mesa del desayuno, con sus huevos pasados por agua, alineados con precisión militar, y las tostadas cortadas en rectángulos idénticos. El hombre no había dormido, de eso estaba seguro.
pero sus ojos brillaban con la satisfacción de quien ha visto cómo todo encajaba a la perfección. «Ah, Hastings», dijo, secándose las comisuras de los labios con una servilleta. «Dormiste bien, ¿verdad?» «No lo hice», murmuré. «Tu dramático silencio de anoche ha convertido la casa en un manicomio. Frances no ha salido de su habitación. Celeste fue vista paseando por los jardines al amanecer, y el inspector Garrow amenaza con arrestar a Julian solo para calmarlo». Poirot se encogió de hombros con modestia. «Así es el efecto de la verdad cuando aún no se dice. Vamos, amigo, reunamos a nuestros actores. Es hora del acto final. Una vez más, nos reunimos en el salón. Las mismas figuras ocupaban los mismos asientos, pero algo había cambiado. Esta vez no hubo miradas penetrantes, ni susurros de sospecha. En cambio, había una extraña e inquietante reverencia, como si no estuviéramos en un salón, sino en un tribunal. Poirot dio un paso adelante y se aclaró la garganta. «Señoras y señores, es costumbre en estos asuntos que el detective comience con los hechos mundanos y fríos. Pero en este caso, no es hechos lo que importa, es el intenciones, las emociones, las decisiones». Hizo una pausa y sus ojos recorrieron la habitación. Nos hicieron creer que Edward Cavendish murió de un fallo cardíaco. Un final sencillo para un hombre complicado. Pero el hombre que apareció días después, desaliñado y confundido, era el real Edward Cavendish. El que estaba en el ataúd era un vagabundo sin hogar, vestido con la ropa de Edward, plantado para simular una muerte. El inspector Garrow tosió. «¿De verdad está sugiriendo que Cavendish falsificó su propia...?» «No, inspector. Sugiero que alguien de más lo fingió para él». Poirot se giró lentamente. «Y el motivo no fue el dinero, ni siquiera la herencia. Fue desesperación. Caminó hacia Julian Reed. Estabas endeudado. Jugando, sí. Los acreedores te rondaban y Cavendish amenazaba con despedirte». El rostro de Julián palideció. Poirot se giró. Pero no estaba sola. Lady Frances, su sobrino, planeaba casarse con Mademoiselle Celeste, un matrimonio que usted desaprobaba con vehemencia. Y Edward se había negado a intervenir. ¿No le dijo que los jóvenes deben cometer sus propios errores? Frances se puso rígida. Se había vuelto sentimental. Tonto. Poirot continuó sin mirarla. Encontró un aliado en el señor Godfrey, el abogado, un hombre mayor con mucho que perder si se revela un nuevo testamento. El trío perfecto, cada uno con una razón, cada uno con acceso. Celeste se levantó de golpe. «No puedes, no acuso tú, señorita», dijo Poirot con suavidad. «Pero la utilizaron. Al igual que Lionel, el verdadero crimen fue orquestado por quienes tenían motivos y medio». Levantó 3 dedos. 1. Frances atrajo a Edward con engaños para un recado inventado. 2. Se encontró a un vagabundo, lo drogaron y lo vistieron con la ropa de Edward. 3. Se armó una muerte falsa, se forjó un testamento falso y se quitaron todos los cabos sueltos. Hasta que, claro, Edward regresó, confundido pero vivo. Garrow se quedó estupefacto. «¿Y tienes pruebas de esto?» Poirot asintió. «El testamento en el cajón de Lionel fue mecanografiado en una máquina que, según Julian, llevaba semanas estropeada. Un pequeño descuido. Y la historia de Frances sobre el doctor, inventada. El doctor lleva meses en el extranjero. Además, Godfrey intentó ocultar la retractación del testamento original.
un documento que destruyó, pero que Cavendish ya había duplicado y entregado a Celeste. Sospechaba de traición. Poirot se volvió hacia el abogado. ¿Quiere explicarme o prefiero que lo haga yo? Godfrey se desplomó. Fue idea de Frances. Dijo que sería rápido, inofensivo. Edward desaparecería, reclamarían la herencia y luego podría regresar. No sabíamos que Julian entraría en pánico e intentaría quemar el segundo testamento. Julian gimió, enterrando su cara entre sus manos. Frances, por su parte, permaneció inmóvil. Nunca quise que nadie muriera, susurró. Pero Edward estaba cambiando. Todo se desvanecía. Poirot la miró con una expresión que no era de juicio, sino de profundo cansancio. Señora, dijo en voz baja, cuando el orden se ve desafiado, usted debe adaptarse o corre el riesgo de convertirse en su víctima. Sección 11. Consecuencias. El salón estaba más tranquilo ahora, dejando atrás la tormenta de acusaciones y confesiones. El sol de la mañana se filtraba suavemente por las ventanas, bañando la escena con una calma que parecía casi contradictoria con el peso de las revelaciones de la noche. Me senté junto a Poirot, quien parecía más relajado de lo que lo había visto en días. Su famoso bigote se movía de una forma que sugería satisfacción, no solo por resolver el caso, sino por restaurar un frágil orden en el caos que nos rodeaba. Mi querido amigo, dijo, removiendo su taza de té con delicada precisión, hay un placer peculiar en desenredar los hilos de la locura humana. Sin embargo, uno nunca debe olvidar la verdad. No siempre es amable. Asentí. Y la verdad aquí, bueno, estaba enredada en tantas mentiras. Desesperación, codicia, amor, miedo. Es un recordatorio de que incluso las vidas más ordenadas pueden verse trastocadas por lo que yace bajo la superficie. Poirot sonrió amablemente. Precisamente, Hastings. Y es por eso que pequeñas células grises son muy importantes. No solo para atrapar al culpable, sino para comprender el corazón humano. El motivo es la clave para desentrañar el misterio. Se inclinó hacia adelante juntando los dedos. Creo que Edward Cavendish encontrará la paz ahora. Su regreso, aunque lleno de dificultades, ha restaurado la justicia. Pero sospecho que para los demás, la vida no será tan sencilla. Al mirar alrededor de la habitación, vi expresiones variadas, arrepentimiento, alivio, tristeza y tal vez un leve destello de esperanza. ¿Se quedará para ayudarlos, Poirot? Pregunté. Negó con la cabeza con un modesto encogimiento de hombros. No, mon ami. Mi trabajo aquí ha terminado. Otros arreglarán lo que se ha roto. Para mí es volver a mi rutina. Mis huevos del desayuno, mis servilletas perfectamente dobladas y la tranquila compañía de mis pequeñas células grises. Me reí entre dientes. Un retorno al orden entonces. Siempre. Porque en el orden hay paz. Y en la paz la mente puede florecer de verdad. Dicho esto, se puso de pie y se ajustó su impecable traje. El detective una vez más listo para enfrentar al mundo con todos sus misterios, acertijos e, inevitablemente, sus engaños. Mientras lo veía partir, sentí una profunda admiración por el hombrecillo de enorme intelecto. Poirot era, como siempre, el equilibrio perfecto entre brillantez y humanidad. Y así termina el curioso caso de la muerte que volvió a la vida. Una historia de sombras y secretos, pero sobre todo
un testimonio del poder de la razón y del espíritu indomable de la mente humana.